Buenas tardes. Eh, Hay una persona que tiene como nombre Cristian, por favor ponga su apellido. Repito, Cristian, por favor, aparece solamente Cristian, por favor ponga su apellido. Sí, ya, profe, denme un minuto. Ok, Listo. ok, gracias. Ya, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a la clase que hicimos el día martes? Bueno, le hago un breve resumen. La clase del día martes empezamos con, ¿cierto? El tema de inferencia en la parte de lo que son los conceptos previos, ¿cierto? Los conceptos necesarios como para poder partir con lo que es inferencia. Entonces ahí estaban los conceptos de población, de muestra, de parámetro, de estadístico, ¿ya? Y creo, eso, o sea, usted me puede ayudar en eso, empezamos con el de estimador. No sé si eso, bueno, lo que es un estimador y una estimación. ¿M? Eso es lo que por lo menos recuerdo, que es lo que en esta presentación, ¿cierto? Correspondía a la parte de la introducción. ¿M? Entonces yo les hablaba que en el caso de inferencia, uno lo que hace es a partir de datos muestrales, información que nos aporta una muestra, lo que tratamos de hacer siempre es conocer, ¿cierto? Parámetros que por lo general son valores desconocidos de la población. Entonces cuando uno conoce esos parámetros, de alguna forma lo que encuentra es un poco cómo se comporta la población. ¿M? Entonces, como les decía allí, bueno, de alguna forma está el concepto de estimación, estimador, ¿cierto? Que es lo que algo dijimos. Está lo que tiene que ver con un poco lo que pasa con la inferencia, o sea, cuáles son las preocupaciones que tiene la inferencia. Ahora hay más, por supuesto, pero las que nosotros abordamos en este curso son lo que es estimación y el contraste de hipótesis. Ambas las vamos a trabajar, ¿ah? Ambas se trabajan en este curso, así que no es algo que no es que esté allí por nada más que por cumplir, sino que es parte del objetivo del curso también, ¿cierto? El poder abordar estos dos temas, ¿ya? La estimación, uno tiene la estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza. ¿M? Esas serían las dos formas de... Entonces aquí ya empezamos con, bueno, aquí en realidad lo que yo hice fue como, es como un problema que lo que trata de hacer es evidenciar un poco las distintas, esta división que está planteada acá, ¿ya? Que es la inferencia. Entonces, la división entre lo que es estimación puntual, estimación por intervalo y contraste de hipótesis. Entonces, esto como un ejemplo o un problema que podríamos detectar, ¿cierto? Que uno lo puede enfrentar de las tres formas, ¿no? En tres formas en el sentido dependiendo de las preguntas que yo me esté haciendo. Eso también es importante en investigación, digamos, estadística, siempre el tema es buscar las preguntas, ¿ah? Las preguntas adecuadas que uno se debe hacer acerca de lo que quiere conocer. ¿M? Entonces uno siempre tiene que tener esa precaución de hacer la pregunta y buscar el elemento conceptual necesario como para poder responder esa pregunta. Entonces por eso es un poco la idea de esto, ¿ah?
Es presentar la pregunta, o sea, perdón, para presentar el problema y después empezar a mirar las preguntas. Po, ¿ah? ¿Qué es lo que me estoy preguntando? Y de acuerdo a eso, clasificar. Entonces aquí está la clasificación según la pregunta, lo que es una estimación puntual, según la pregunta, lo que es una estimación por intervalos de confianza o intervalos, y según la pregunta, un contraste de hipótesis o prueba de hipótesis. ¿Ya? Entonces, eso era a modo en términos generales esto, ¿ya? Después tenemos el ejemplo, ¿ya? Esto es un poco más concreto, pero no tiene valores, no tiene números, ¿ya? Eh, y a ver, profe, no. Ah, no estoy mostrando el. Ah, perdón, perdón. Interrumpo. Pero como va la haciendo eso Ya, ahí sí, perdón. Si alguien. Lo que pasa es que miren, como les comentaba, yo trabajo con dos pantallas, entonces lo que he hecho ahora es hacer en una pantalla, estaba, digamos, tomando la PPT, como le dicen ustedes, o la presentación, y en la otra los tengo a ustedes con el grupo, como los que están conectados, más el chat. Entonces no estaba mirando el chat, y ahora me doy cuenta que muchos de ustedes ya me están diciendo que no estaba mostrando nada, ¿ya? Ya, pero ahora sí, ¿cierto? Ahora estamos ok. Ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces, estaba igual y bueno, estaba en el resumen, ¿cierto?, de lo que habíamos hecho la clase anterior. Entonces, el problema, ¿m? El problema está aquí planteado. Ya está en una situación problema, ya. Es una situación, ¿cierto?, que se podría atribuir a una situación en particular, ¿ya? En el anterior era más genérico, ¿no? Era un tema más genérico, así que no, pero aquí ya por lo menos está aterrizado, y aquí está fundamentalmente, esta es la parte que a nosotros nos interesa, la pregunta, ¿ah? Esa es la pregunta, entonces, eso es lo que define si uso este tipo de estimación o si cambio, ¿ya? Entonces, dependiendo de esta pregunta, ¿cierto? Es la que de alguna forma es la que me define qué contenido, ¿ah? Qué contenido yo debo utilizar, ¿ah? O sea, eh, de acuerdo a eso, ¿cierto? De acuerdo a eso, yo defino si voy a hacer una estimación puntual o voy a hacer una estimación por intervalo, ¿ya? Y por acá también, po, en la formulación de la pregunta, veo si tengo que hacer una prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Eso es como para poder darse cuenta, ¿cierto? En estadística, esta división que yo hice al principio, ¿ah? Cuando yo puse la inferencia, una llave, puse estimación y abajo puse contraste de hipótesis y dentro de lo que es estimación yo puse por estimación puntual y estimación por intervalos, ¿ya? Entonces, aquí están las tres preguntas hechas tal cual, digamos, mirado desde el punto de vista de un problema, ¿ah? Entonces, esta es la situación problema y estas las preguntas que uno debiese hacerse y ahí está con qué debiese responder, ¿ah? Entonces, aquí yo a esta pregunta debo responder haciendo una estimación puntual. A esta pregunta yo debería responder haciendo una estimación por intervalos. Y a esta otra pregunta yo debería utilizar una prueba de hipótesis, ¿ya? Esa es más o menos la idea de la presentación de este ejemplo, ¿ya? Ya, después vamos a la definición de lo que es población. Yo les decía que población, universo, si quieren verlo así, es universo. Entonces, siempre hay que tener ojo con eso también, en el sentido de que la población es una población objetivo, ¿ah? O sea, en el fondo es como yo tengo que saber claramente dónde quiero aplicar mi estudio qué quiero estudiar, ¿cierto? Y de acuerdo a qué población voy a hacer ese estudio. Entonces, les ponía ejemplo, no sé, pues, uno quisiera estudiar el comportamiento o el rendimiento de los alumnos universitarios o de nivel superior, digamos, ¿ya? Entonces ahí uno ya define claramente una población. ¿M? O podría yo estudiar, no sé, por ejemplo, eh, las personas que hacen deporte en términos profesionales. Entonces ahí hay otro grupo, ¿cierto? Que no importa el deporte, digamos, solamente que hagan deporte en términos profesionales. Entonces es una población ahí, ¿ya? El mismo caso, por ejemplo, en este caso nuestro país podría ser la población objetivo para estudiar el comportamiento que tenemos frente a esta pandemia. Eso sería la población objetivo. Ahora, claro, uno la puede extender más, pero claramente uno tiene que definir qué es lo que quiere estudiar y dónde, ¿cierto?, quiere hacer ese estudio, ¿no?
después está lo que es la muestra. Entonces, yo les decía que una buena forma que ustedes relacionar la muestra es como un subconjunto, pensando que la población es el conjunto universal, la muestra un subconjunto. Otra forma también de asociarlo y relacionarlo puede ser que la población pueden ser todos los alumnos de la sede Macul. ¿Ya? Entonces, eso puede ser nuestra población. Una muestra pueden ser ustedes mismos, el grupo de su curso, el curso que está haciendo inferencia. ¿Ya? Ustedes pueden ser una muestra, como también podría ser otro curso, digamos. ¿No? Ahora, esa es la relación, digamos. Esa es la relación que hay entre lo que es población y muestra. Otro cuento es, ¿cierto?, el tratar de definir cuántos. Claro, porque usted me dice, es que nosotros somos 19. Perfecto, somos 19. A lo mejor otro curso son 40. Pero ese número que es el tamaño de la muestra, hay una parte de la estadística que se preocupa de resolver ese problema, ¿ya? Del tamaño de la muestra. Así que por ahora en este curso no hacemos referencia a ella más que en términos bien generales, no hay un estudio detallado de eso. Pero la literatura, hay harta literatura donde uno puede encontrar información acerca de cómo definir ese tamaño. Ahora, los estudios estadísticos no hay que nunca perder de vista que no son 100% exactos, ¿ya? Los estudios estadísticos siempre están asociados o tienen asociado un grado de error, entonces, o un grado de precisión, si quieren también mirarlo del otro punto de vista. Por lo tanto, nadie puede asegurar haciendo un estudio estadístico, a menos que la forma de asegurar eso es haciendo un censo, o sea, censando, es decir, preguntándole a todos. Con eso yo tengo seguridad absoluta de que lo que estoy estudiando es exactamente lo que estoy obteniendo, ¿ya? Pero por lo general, ¿cierto? Eso no es habitual que se hagan censos. Generalmente los censos simplemente lo hacen los países por una cuestión de costos y de utilidad que le da la información. ¿Mm? Por ejemplo, un país necesita hacer un censo porque no puede trabajar en función de grados de error, ¿no? Entonces, la idea de un país es que tener certeza absoluta porque permite definir claramente las políticas que se desean aplicar, ¿ya? Entonces, uno no podría estar suponiendo que, no sé, pues que hay tantas personas que necesitan un recurso determinado, necesitan un apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que estar con certeza, ¿no? Y por eso que los países hacen censo para descubrir esa información. En cambio, por ejemplo, si lo llamo a la empresa o a los negocios, ahí lo que se hacen encuestas, ¿ah? Encuestas. Y en muchas oportunidades están las encuestas de opinión, ¿ah? Por ejemplo, cuando se acerca el periodo de elecciones, también hay encuestas de opinión. Ahí no se le pregunta a todo el mundo, se pregunta a un grupo, ¿ya? Ahora, no cualquier grupo, sí, no cualquier grupo. Generalmente es un grupo más pequeño, pero que se comporta o tiene un comportamiento parecido o similar a lo que es la población, ¿no? Que esa es un poco la idea de esta muestra, ¿ya? De la muestra. Después tenemos, bueno, aquí nosotros ya conversamos esto de la representatividad, ¿cierto? Y yo les decía que para que una muestra sea representativa, tiene que tener, primero, ser aplicada mediante una técnica de muestreo, ¿ya? Entonces, no llegar y decir ya, como lo expresé yo en la clase anterior, le decía, yo elijo a mis mejores amigos, digamos, o los amigos que tengo, digamos, y ellos van a responder la encuesta. No, sino acá tiene que haber un procedimiento estadístico validado, que son las técnicas de muestreo, ¿no? Que también este curso en las últimas unidades como que hace algo o se da alguna idea de eso. Ojalá podamos por lo menos comentar eso con algunos detalles, pero bueno, ahí estaría como la parte de las técnicas de muestreo, ¿ya? Pero como les digo, la representatividad se asegura con técnicas de muestreo. Ahora, el tema de a quién elijo, la idea siempre tiene que ser al azar, ¿ya? Tiene que, en lo posible, ser al azar. Ahora, hay estudios, ¿cierto? Hay estudios que digamos, son muy específicos, entonces la técnica de muestreo tiene que ver con la experiencia o el conocimiento que tiene el investigador, y ahí se hace un muestreo un poco más dirigido, pero eso tiene que ver con el conocimiento que tiene esta persona
de la población que se va a estudiar. Entonces, definitivamente, igual ahí hay una forma científica de definir esa muestra, ¿ya? Pero también, ¿cierto? No pierde su representatividad desde el punto de vista estadístico ahí, ¿no? Así que también existen ese tipo de muestreos. Y llegamos ya a la parte de cómo deberíamos empezar nuestro trabajo con lo que es eh, los estimadores, ¿ya? Entonces aquí esta definición lo que hace es definir lo que es una muestra aleatoria simple, ¿ya? Entonces, acá nosotros ya, en esta parte, a ver, primero, hasta aquí yo llegué o avancé un poco más. Eso quiero también saber, porque tengo varias clases, así que por lo tanto me voy perdiendo un poco con los ritmos de cada curso. ¿Alguien me puede ayudar con eso, no? Sí, profe, me parece que hasta ahí llegamos. Ya, ya, entonces voy a tratar de explicar este concepto que está allí, que es de muestra aleatoria simple, usando el apoyo de la pizarra, ¿cierto? Para ojalá dejarlo bien claro en términos de que lo que interesa de esto, digamos, porque aquí el interés de esto es que yo cada vez que estemos trabajando más adelante, voy a hacer mención, o se va a mencionar lo que es una muestra aleatoria simple, ¿ya? Pero se va a suponer que eso ya se conoce como concepto. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya, acá, en esta definición, ¿cierto? Tengo una variable aleatoria, X, que tiene una cierta distribución, ¿ya? Y lo que se hace, se toma digamos, una muestra de tamaño n, ¿cierto? Todas ellas eh, son variables aleatorias, ¿no? Cada una de ellas, en el fondo es como tomar, no sé, pues 10 variables aleatorias, ¿no? Ahora, lo que tienen en común esto, que todos tienen la misma distribución, ¿ya? Tienen la misma distribución y son independientes entre ellas, ¿ya? Esa es la característica de la muestra aleatoria, ¿ya? Entonces, voy a tratar digamos, de presentar usando la pizarra, ¿cierto? Y la vamos a ir para allá. Ya, entonces, la idea, ¿cierto? La idea que está detrás acá es como lo siguiente. No sé, por ejemplo, lo voy a llevar a algo más concreto. Cuando yo escribo esto, ¿cierto? Yo entiendo que todos entienden lo que quiero expresar, ¿cierto? Todos entienden lo que estoy haciendo ahí. Estoy diciendo que la variable x, ¿cierto? Se comporta como una campana, con una media y una varianza o deviación estándar determinada, ¿ya? Si quiero ser más concreto, ¿cierto? Más concreto en el ejemplo, podría poner, por ejemplo, que la x, tiene una distribución normal 125,5, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, lo que es una muestra aleatoria simple, eso, es como que yo recojo de estas mismas. Entonces digo, recojo una variable 1, una variable 2, una variable 3, ¿ya? Y una variable n podría ser, y todas, todas las x u y, ¿cierto? Todas esas tienen la misma distribución, mu sigma. O si quieren algo más concreto, todas tienen toda la misma media y la misma deviación estándar, ¿ya? Y además, las X u Y son independientes. Las Y independientes.
entiéndase independiente desde el punto de vista eh, estadístico, ¿ya? O sea, ese es el concepto que está allí. Entonces, a este grupo, a ese grupo que está ahí, ese grupo sería lo que está aquí. Sería una muestra aleatoria simple, ¿ya? Entonces, claro, aquí yo estoy haciendo el ejemplo concreto con una distribución, pero uno podría hablar, no sé, por ejemplo, en términos generales, podría hablar de, em, no sé, por decir una I, ¿cierto? Una I que tiene una distribución F, ¿cierto? De X, un cierto parámetro, pongámosle beta, beta, ¿ya? Entonces aquí, en esta, cuando yo les pongo esa distribución, inmediatamente ustedes saben a qué función corresponde. O sea, esto inmediatamente ustedes lo asocian con una función que ya nosotros hablamos de esa función, ¿ya? Que es la función normal, ¿ya? Que esa función que está como, digamos, es 1 sobre sigma raíz 2pi por e elevado a menos 1 a menos un medio de x menos mu al cuadrado digo sigma, ¿ya? Entonces eso es lo que ustedes inmediatamente asocian, ¿ya? Entonces cuando estoy aquí, ¿cierto? Digo, ustedes inmediatamente asocian esto, ¿ya? Esta notación es para indicar los parámetros. Esos son dos parámetros. Este es un parámetro y este otro, ¿ya? Entonces, cuando uno le dan ese dato, uno dice, ah, esto es esto, dicen, ¿cierto? Es 1 dividido sigma raíz 2pi, ¿cierto? Raíz de pi por e elevado a menos un medio de x menos mu al cuadrado digo sigma. Entonces, esa es la que uno inmediatamente se tiene que imaginar cuando le dicen, le dan el dato de que la distribución es de tipo normal, ¿cierto? Mu sigma. Ahora, si esta distribución, ¿cierto? Como en el anterior, fuese 125,5, bueno, ahí en realidad iría 5. Ahí iría 125 y ahí iría 5, ¿ya? Pero eso es, ¿cierto? Entonces, cuando me dicen esto, yo también tengo que imaginarme una función, ¿ya? Ahora, no siempre va a ser la normal, ¿ya? Puede que sea cualquier otra. Entonces, aquí, si yo tomo una muestra aleatoria de aquí mismo, eh, una muestra aleatoria, tengo que pensar de la misma forma. O sea, si tomo una X1, una X2, ¿cierto? En general una XN, debo pensar que cada X, su Y, ¿cierto? La X1, la X2, etcétera, tienen esa misma distribución, ¿ya? Esa distribución y cada X su Y es independiente. Entonces, lo que está cambiando en esto, ¿cierto? Lo único que está cambiando es esto, que eso puede cambiar, ya que tenga una distribución diferente. Entonces, acá en particular está la normal, ¿cierto? Está la normal, pero podría estar, no sé, por ejemplo, la binomial, podría estar la distribución Poisson, podría estar la distribución, bueno, la normal, podría estar la chi cuadrado, etc. Entonces, todas ellas se podrían generalizar así, de esta forma. O sea, esta es un poco la generalización de lo de arriba, ¿ya? Quizás en el texto que yo tengo acá no haga referencia al beta, sino que a lo mejor, bueno, le puse por una cuestión simple de escribirlo nomás, pero me parece que acá estoy usando otro número que es para el parámetro, es este. Y aquí es teta, ¿ya? Teta. Ese es el número que estoy usando, ¿ya? Pero él tiene el mismo sentido. Este es un parámetro, ¿ya? Este es el parámetro. Ahora, el parámetro, ¿ya? El parámetro eh, puede ser uno o pueden ser más de uno. Por ejemplo, aquí tiene dos parámetros. Entonces, ahora uno se tiene que ir acordando de las otras distribuciones. Por ejemplo, si yo les digo la binomial, ¿ya? La binomial, la distribución binomial, ¿cuál sería el parámetro ahí? O los parámetros. O si les digo la exponencial, ¿cuál sería el parámetro ahí?
¿Sabe alguien eso? ¿No? ¿Me entiende la pregunta que estoy haciendo? Ya, miren, acá, les repito, acá, cuando yo tengo esa distribución que es la normal, el parámetro es uno de ellos, es mu, la media, y el otro es sigma. En el caso de la binomial, el parámetro es p, que es la probabilidad de éxito. ¿Ya? En el caso de la exponencial, el parámetro es beta. ¿No? En el caso de la distribución de Poisson, el parámetro es lambda. En el caso de la distribución uniforme, los parámetros son a y b. En el caso de la distribución geométrica, el parámetro también es p. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, cada distribución tiene un parámetro. Puede ser uno o más. ¿Ya? Uno o más. Entonces, la normal tiene dos, la binomial tiene uno, la exponencial tiene uno. ¿Ya? Entonces, esa es la idea un poco que está detrás de esto que yo mencionaba acá. ¿Ya? Entonces, ahora voy a volver acá a la presentación. ¿Ya? Entonces, ¿está claro ahí cómo funciona esto de lo que sería una muestra aleatoria simple? ¿Alguna pregunta respecto de eso? Acá, cuando se habla de una muestra aleatoria simple, no son números, ¿ah? Por si acaso, no hay que asimilarlo como que fueran números. ¿M? No son números. Pero sí hay que entender que la variable x1 podría tomar valores. La variable x2 también podría tomar valores, ¿ya? Pero para efecto de lo que estoy planteando acá, no son números, son variables, ¿ah? Variables aleatorias. Ya continúo entonces. Ya. Lo que es un parámetro. ¿Ya? Siempre, bueno, aquí yo hago referencia al autor Sierra Bravo, ¿cierto? ¿Qué es lo que de alguna forma dice acerca de un parámetro? Bueno, primero, el parámetro es una medida que se utiliza o que corresponde a la población. ¿Ya? Eso hay que, mire, aquí también voy a detener porque creo que es importante hacer la anotación de esto, mire. Cuando uno está, digamos, indicando lo que es un parámetro, tiene que también tener claridad en lo que nosotros hicimos recién. ¿Ah? Entonces, lo que hicimos recién, ¿cierto? Tiene que ver con una, una muestra, ¿cierto? Una muestra de teoría simple. ¿Ya? Entonces, quiero con esto, mire, hacer un esquema. Usted me dice si lo hice esto o no, porque tengo otro curso de inferencia y las materias son similares. ¿Eh? Entonces, la población, voy a suponer que la población que es el universo estaba aquí. ¿Ya? Esa es mi población. Ya. De esta población, ¿cierto? Yo puedo ir sacando muestras. ¿Ya? Ir sacando muestras. Por ejemplo, aquí yo puedo sacar una muestra 1. ¿Ya? Una muestra 1. Esta va a ser mi muestra 1. Puedo de esta misma población sacar una segunda muestra, una muestra 2. ¿Ya? Entonces vamos a dibujarla ahí. Y así puedo ir sacando muestras, ¿ya? Entonces voy a hacer una última y después vamos a generalizar. Entonces aquí puedo sacar una muestra 3. ¿Ya? Y bueno, y se pueden seguir, ¿ya? Uno puede seguir aquí, ¿ya? Vamos a suponer que podemos seguir sacando muestras, ¿no? Ahora, interesante sería, ¿cierto?, el saber cuántas muestras puedo sacar, ¿no? Entonces, para contestar esa pregunta, que la voy a plantear aquí como pregunta, ¿cuántas muestras de tamaño n, de tamaño n,
puedo obtener de una población de tamaño n grande, n mayúscula. ¿Ya? Es como, no sé, por ejemplo, si el n, esto es un ejemplo ya práctico, miren, si el n, ustedes son 19, entonces n 19, ya, conmigo son 20, somos 20, en este grupo somos 20. Entonces la pregunta es, ¿cuántos grupos de 5 personas podemos formar? Esa sería la pregunta. ¿Cuántos? ¿Cuántos grupos de 5 personas podemos formar? 4. 4, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos con los 4? Voy eligiendo los 4 primeros del listado, después los 4 segundos, después los 4 terceros y así. Sería una forma, no cuestionen la fórmula, sino que podría hacerlo así para ir formando los grupos. ¿Sí? Ya. Entonces, el ejercicio sería elegir a Carlos Farías, ¿cierto? A Cristian Pino, a Daniel Muñoz, David Sáez y Diego Martínez. Ellos son los primeros 5. ¿Y qué pasa si yo, en vez de, no sé, por ejemplo, en vez de Cristian Pino, elijo no sé, a Diego Martínez o a Franco Carrizo? ¿No sería otro grupo ese, no? Si lo cambio, si cambio a uno de ellos. Entonces parecería que fueran mal, ¿no? Porque basta que cambie uno y el grupo cambia. Y si cambio dos, nuevamente vuelve a cambiar. Entonces al final lo que tengo es un grupo mayor. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen una calculadora a mano para ahí. Sí, ojalá la tuvieran, porque eso sería como bueno para que me ayudaran con el número, mire. La forma de responder esto, ¿ya? ¿De cuántos? Ojo que aquí estoy concentrándome solamente en estos datos. Son las combinatorias. ¿Mm? Combinatorias. Entonces son combinatorias de 20 sobre 5. ¿Ya? 20 sobre 5. Es lo que hacen los juegos de azar. ¿Ya? Los juegos de azar trabajan con estos numeritos, con las combinatorias. ¿Ah? Entonces, claro, por ahí apareció el número. Combinatoria de 20 sobre 5. ¿Ya? Entonces seguro lo hizo con calculadora, ¿verdad? Valentina sí, Sebastián, ya. Entonces son 15.504. Entonces, estos 15.504 son la cantidad de grupos que se pueden formar con 20 personas. Bueno, aquí hablamos de 20 personas porque estamos hablando de nosotros. Y todos grupos formados por 5, de a 5. ¿Ya? Entonces tengo 15.504 grupos. ¿Ya? Es como entonces ahora yo tendría que preguntarme acá, porque decía, de acuerdo al tamaño que tenga esta población, que estaría determinado por un n, ¿cierto? Un n que no tiene sentido, ahora no importa que le ponga el número, digamos. Entonces, de acuerdo al n que yo tenga acá, pues, acá voy a tener un tamaño n, acá también, entonces voy a tener el mismo tamaño, es como el ejercicio que yo hice acá. El n grande, 20, el n chico, grupos de 5. ¿Cuánto tengo? Entonces, ¿cuántos de estos grupitos tenía que hacer? 15.504, ¿ya? Ese es digamos, para entender un poco el problema, ¿cierto? El problema ¿cómo se llama? De la relación población y muestra. ¿Ya? Ya. Em, ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque igual eso puede ser que les genere alguna duda, algún comentario. Imagínense ustedes cuando la población es más grande, ¿cierto? Cuando es de mayor tamaño, ¿m? Tiene un tamaño mayor, y no sé, pues quiero elegir, no sé, es lo que pasa, lo que hacen en las encuestas. Po. Las encuestas generalmente, no sé, pues dicen vamos a hacer una encuesta en Santiago. Nosotros en términos de habitantes somos alrededor de 8 millones aquí en Santiago, y se eligen, no sé, 1.200, 2.000 personas a las cuales se les pregunta lo que,
digamos, lo que se quiera estudiar. Eso es más o menos lo que es la dinámica. Entonces, primero, para poder definir cuántos, 1200, 1500, 2000, se tiene que hacer un estudio para establecer ese número. Y después se debe hacer un estudio, ¿cierto? Para definir quiénes son los que van a ser encuestados, ¿no? Entonces, no es llegar a encuestar a cualquiera, digamos. Ahí tiene que haber un pequeño análisis, ¿cierto? Respecto a quiénes se le va a preguntar, a quiénes se le va a dirigir la encuesta. Ya. Pero yo lo que quería hacer era lo siguiente, mira, aparte de lo que les quería comentar. Cuando uno habla de la población, lo que tiene son parámetros. Por lo tanto, la media se anota así, como mu, parámetro. La varianza, sigma cuadrado, parámetro. Y la proporción, P mayúscula, ¿ya? Esos son parámetros, ¿ya? Parámetros. Y siempre, ¿cierto? Siempre cuando estemos hablando de parámetros, estos son números que no conozco. Ese es el objetivo de la inferencia, es conocer esa información, ¿ya? Conocer estos valores. Yo creo que más o menos tienen claro lo que es la media y lo que es la varianza. A lo mejor la proporción no queda tan claro, pero con un ejemplo les puedo graficar o les puedo indicar de qué se está hablando. Eh, por ejemplo, em, si nosotros quisiéramos conocer la proporción de alumnos que hace deporte en la UTEM, entonces tenemos alternativas para resolver ese problema. Sí, pues, tenemos una alternativa. ¿Cuál es? Que le preguntemos a todos, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener SP grande. O sea, si yo le pregunto a todos, tengo SP grande. Podría tener la varianza, por ejemplo, si yo le pregunto la edad, podría conocer la varianza de la edad, podría conocer la edad promedio, siempre y cuando le pregunte a todos, ¿ya? Siempre y cuando le pregunte a todos. Porque si no le pregunto a todos, esto no lo voy a conocer, no lo voy a conocer y no lo voy a conocer, ¿ya? Pero ¿qué es lo que uno hace? Uno le pregunta a un grupo pequeño, ¿ya? Por ejemplo, al grupo de los amigos. Entonces ahí están mis amigos. Entonces, la información que me da mi amigo no es esta, sino que es una información un poco diferente. ¿Por qué? Porque ellos me van a dar un promedio, me van a dar una varianza y me podrían dar una proporción, ¿ya? Y como esto viene de la uno, yo le voy a decir que esto corresponde a la muestra 1. 1, 1 y 1. Entonces después yo me cambio de grupo, ¿no? Entonces ahora le pregunto a mi segundo grupo de amigos. Ahí, ¿cierto? Ahí y ahí. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, la primera pregunta, ¿cierto? La primera pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer, o ustedes de alguna forma me podrían hacer es la siguiente. Oiga, ¿y por qué usted está usando la X barra 1, después la X barra 2 y así sucesivamente? Entonces, si yo ahora fuera más exagerado aquí, diría que acá, con este numerito que ustedes me dieron, ¿cierto? De cuántos grupos puedo formar, si yo tomara la altura, ¿cierto? En nosotros, o sea, nosotros como grupo, somos 20. Entonces yo tomara la altura, ¿no? Entonces todos diéramos la altura nuestra y sacáramos el promedio de altura por grupo. ¿Cuántos promedios tendríamos? Pregunta para ustedes. Repito la pregunta, el contexto de pregunta. Eh, Vamos en la misma dinámica de formar grupos de 5, ¿ya? Grupos de 5. Somos total 20. Entonces, lo que vamos a ir formando son grupos de 5 personas. Y lo que vamos a hacer es sacar la altura promedio de las personas que están en el grupo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos promedios voy a tener? Exacto. 4. Ah, no, ¿por qué 4? ¿Cuál sería la razón de 4? Si aquí yo puedo formar 15.504 grupos, voy a tener 15.504 promedios. Porque cada uno de estos, cada uno me está aportando, piensen ustedes que el que voy a señalizar, este es el primer grupo, este es el segundo grupo, este es el tercer grupo. Entonces después tengo que continuar, ¿cierto? Con el cuarto, el quinto, y el 15.504. O sea, voy a tener 15.504 medias.
Va a estar la X raya 1, la X raya 2, la X raya 3, la X raya 15.504. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Son iguales? ¿Serán iguales esos promedios? No necesariamente, no necesariamente, ¿cierto? O sea, quizás puede que algunos coincidan, algunos sean iguales, pero en general se podría decir que son diferentes. ¿Ya? Entonces, el valor, ¿cierto? Que podríamos nosotros asociar este valor, que en una muestra se llama así, porque no es este, sino que es una aproximación, pero a partir de esta muestra, serían, esto es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque va cambiando dependiendo de dónde esté. Si estoy en la muestra uno, voy a tener un valor. Si estoy en la muestra 2, voy a tener otro valor. Si estoy en la muestra 3, otro valor. Y así sucesivamente. Por lo tanto, X barra es una variable aleatoria, va a ir cambiando sus valores. Lo mismo va a pasar con la varianza. La varianza también va a ir variando sus valores. Y lo mismo va a pasar con la proporción. ¿Ya? Entonces, cuando, cuando yo simplifico las cosas, ¿cierto? Podría decir que a partir de una muestra yo encuentro información de la población. Lo que puede suceder es que esa muestra no sea representativa, ¿ya? Y no se comporte como una pequeña población. Entonces puedo tener un comportamiento totalmente diferente, ¿ya? Entonces ahí está, no sé, pues está la, digamos, la importancia de hacer un correcto análisis y un correcto diseño de lo que quiero hacer, ¿ah? Por eso es que estos elementos son importantes. Ya, entonces, para ir resumiendo, cuando hable de la población, ¿cierto? Cuando hable de esto, de la población, ¿ya? De esto, de la población, lo que están aquí, esos numeritos que están ahí, ¿cierto? Ahí, eso se llaman parámetros, ¿ya? Esos son los parámetros, que son elementos que le pertenecen a la población, que por lo general son valores desconocidos, que yo no los conozco. Porque si yo los conociera, no tiene sentido hacer análisis, no tiene sentido hacer inferencia, ¿ya? Si conociera, por ejemplo, la media, conociera la varianza, conociera la población, perdón, la proporción, no tiene sentido que yo haga inferencia. ¿Mm? Pero si no los conozco, ahí sí tiene sentido la inferencia. Entonces ahora voy a volver a la presentación, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya, entonces ahí está un poco, ¿cierto? La relación que tenía yo, que quería mostrarle que era lo que era parámetro. ¿M? Y bueno, ahí está la definición según este autor. ¿M? Ya, vamos al otro concepto. ¿Qué es lo que es un estadístico? ¿Ya? Ya, el estadístico, ¿cierto? A diferencia del parámetro, el parámetro es lo que yo mostraba ahí, ¿cierto? En el círculo grande o en el óvalo grande, que eran los valores poblacionales. El estadístico serían los valores que fueron apareciendo en las muestras, ¿ya? Entonces, el X1, el X1 raya, el X2 raya, ¿ya? Esos son estadísticos. El sigma 1, perdón, el S1 cuadrado, el P1, ¿ya? Esos son estadísticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son datos que se sacan o son expresiones que se obtienen a partir de una muestra, no de la población. Entonces a eso se le denomina estadístico, ¿ya? Ya, aquí vamos, y aquí ya estamos en tierra derecha, ¿ya? Que es lo que tiene que ver con el estimador y la estimación. Entonces, uno tiene una función, ¿cierto? Perdón, una variable aleatoria, ¿ya? Tiene una variable aleatoria que tiene una función determinada. Yo esto lo mencioné en una de las piezas anteriores, ¿ya? Y hay un parámetro que puede ser uno o más, ¿ya? Entonces, el teta puede representar un parámetro o más, ¿ya? Y es un parámetro poblacional. Es como lo que yo mencionaba en el dibujo anterior. O sea, en la pizarra les decía que mu, ¿cierto? Era un parámetro porque era un elemento o un valor que era de la población, que estaba, digamos,
era incógnito en la población. Y las variables aleatorias, ¿cierto? Tienen su función y se saca una muestra, ¿ya? Una muestra, que es la muestra aleatoria simple, que es la que está aquí. Entonces, esa es la forma, si ustedes ven ahí, la forma de anotar lo que es un estimador, ¿ya? Este es un estimador. El estimador, ¿ya? El estimador, cuando hablo de estimador, esta es una función, ¿ya? Lo que voy a tener acá es una función. Mira, ahora les voy a explicar con un... voy a pasar primero por aquí y después voy a explicarlo de acá, ¿ya? Entonces, cuando hablo de estimadores, mira, ahora les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean de qué se trata cuando estoy hablando de estimadores. Entonces, voy a borrar aquí. Entonces, cuando yo hablo de estimador, hablo de estimador, tengo que entender lo siguiente. Mira. Entonces, tengo una función, pero una variable aleatoria, ¿ya? Una variable aleatoria. Esto es una variable aleatoria. ¿Ya? Una X. Una X. Esa variable aleatoria se distribuye con esa función. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eh, de esto, yo de esto saco una muestra aleatoria simple. Entonces, ¿qué significa eso? Que elegí un X1, un X2, un X3 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, se supone que ese que está allí, ¿cierto? Es un parámetro, ¿ya? Es un parámetro, ¿ya? Y por lo general es desconocido, desconocido. Ya, vuelvo a insistir, el tema que sea conocido o desconocido es importante, porque si es conocido, claramente no necesito hacer inferencia. Así que, por lo tanto, yo voy a trabajar siempre con parámetros que son desconocidos, números, valores que no conozco. Entonces, un estimador, un estimador, un estimador en el fondo es como yo acercarme al valor a ese. Entonces, el estimador, ¿ya? El estimador, que lo voy a anotar así. Siempre yo voy a estimar el valor del parámetro. Entonces, el parámetro. Entonces voy a suponer, ahí está, y la anoto así, ¿ya? Hago una diferencia porque ya les voy a explicar por qué hago esa diferencia. Entonces, este parámetro, ¿cierto? Es una función. Yo lo anoté así. ¿Función de quién? De la muestra aleatoria simple, ¿ya? Entonces, es una función así. Ya, cuando digo que es una función es porque, por ejemplo, podría ser así, po. Estoy inventando ahora. O sea, una x1 más x2 menos 5x3 dividido por 7. ¿Ya? De este grupo, de la muestra aleatoria, elegí simplemente el x1, x2 y x3 y formé la G. Este es mi G. Entonces, ese es el estimador. ¿Ya? El estimador. Ahora, ¿puedo obtener otro? Sí, sí, también. Pues, o sea, podría, por ejemplo, formar el siguiente estimador, que va a ser la suma de los X dividido en N. Ese también es un estimador. ¿Ya? Podríamos decirle un estimador 2. ¿Podría formar otro? Sí. Por ejemplo, un 3. No sé, uno dividido por la media. ¿Ya? Ese es otro estimador. Entonces aquí tengo un estimador 1, ¿ya? Un estimador 1, un estimador 2 y un estimador 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que de alguna forma resaltar sobre esto? ¿Ya? Bueno, son funciones. ¿Dependen de las variables aleatorias? Sí, todas están dependiendo. ¿Ya? Pero, ¿cuánto, cierto, una función, cierto, no es un estimador? Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿es teta 4
¿ya? Igual a x1 más x2 menos 10 x3, ¿cierto? Dividido por 2 teta. ¿Es eso un estimador? ¿Ya? ¿Es un estimador? Entonces yo, para poder decidir si eso es un estimador, ¿ya? Yo tendría que ir a la definición. Y la definición de estimador dice que, acá está, ¿cierto? Que esa ya la voy a tomar en cuenta en la presentación. Dice esto, que para que sea un estimador, ¿qué debe cumplirse? Que debe ser solamente función de quién? De las X. Y aquí también aparece el parámetro. Por lo tanto, esto no es un estimador. ¿Ya? No es un estimador. Entonces, para que sea un estimador, debe depender exclusivamente de las X. No puede depender del parámetro. ¿Ya? Es una primera condición. Ahora, la otra pregunta que posiblemente ustedes se estén haciendo, ¿y cómo yo voy a construir esto? ¿Cómo lo voy a determinar? ¿De qué forma yo voy a saber qué es esto, qué es esto, qué es esto? Bueno, en esta presentación también está lo que corresponde a la construcción de estimadores, que eso es lo que viene más adelante, ¿ya? Ya. Pregunta respecto a lo que es estimador, un estimador. Ya, ahora ya, ok. Ya, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a volver a la lámina, ¿cierto? Y voy a ver la segunda parte que tiene esto, mire. Ya. Entonces ahí está la primera parte que yo les explicaba en la pizarra, ¿cierto? Del estimador. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que uno puede tener un estimador que va a ser una función que depende de las variables aleatorias que tienen esa distribución y una función que no necesariamente es un estimador. ¿Por qué? Porque si está metido el parámetro por aquí, en esta función, no lo es, ¿ya? Ahora, viene la segunda parte. Esto que está allí, esa forma de anotar, es una estimación, ¿ya? Estimación. Eso es estimador, eso es estimación. ¿Ya? La diferencia que hay entre estimador y estimación es que el estimador es la función y la estimación es un número. ¿Ya? Es un número. ¿Y eso cómo se obtiene? Así, pues mire, se toma una muestra, ¿cierto? Y se toman los valores que toman las variables. Los valores que toma la variable, ¿cierto? En esa muestra y posteriormente se evalúa, se hace la evaluación de la función y eso nos da un número y esa sería la estimación. Entonces ahora voy a explicar eso con lo que estaba haciendo anteriormente. Ya, entonces aquí eh, voy a borrar una parte que va a ser esta. A ver, vamos, ya. Me voy a quedar con este estimador. No, no por una cuestión, nada más por una cuestión de simplicidad nomás, ¿no? Por eso, pero no hay ninguna prioridad de uno sobre el otro, ¿ya? Simplemente por simplicidad, ¿ya? Ya. Entonces ahora voy a trabajar con lo siguiente. Entonces, seguimos con la
variable aleatoria, X, ¿ya? Entonces, tiene una distribución, X parámetro, ¿ya? Entonces, yo decía que no íbamos a quedar con un estimador, entonces vamos a poner, el estimador va a ser una función que es, según lo que vimos, es x1 más x2 menos 5, x3 dividido 7, ¿ya? Este es el estimador. Ahora, vuelvo a insistir que hay igual varias preguntas respecto a esto, en términos de cómo llego ahí, o sea, cómo determino qué es un estimador, o cómo lo determino, más que cómo llego, sino que perdón, cómo lo construyo eso. En realidad la pregunta es, ¿cómo construyo esto? Eso lo vamos a mirar más adelante, ¿ya? Vamos a dar por hecho que está construido, ¿no? Entonces es el estimador. Entonces, cuando hablo de estimación, ¿ya? Y esto es lo que quiero hacer como diferente, la estimación. ¿Ya? Entonces, si yo tomo una muestra, ahora, digamos, si muestreo, ¿cierto? Si muestreo, voy a poder tener, por ejemplo, lo siguiente. Entonces, tomé una muestra, ¿ya? Y me dio lo siguiente, que al medir x1 me dio 1, al medir x2 me dio 3, y al medir x3 me dio 5, ¿ya? Me dio 5. Ya, esos datos es como cuando yo les pregunto, por ejemplo, le preguntara a los primeros 5, a los 5 alumnos que están en mi listado acá, ¿cierto? Empezar a preguntarle, oiga, dígame su edad. Entonces él me dice, ya, yo mido 1,60 m. Y al siguiente, dígame su edad. Ah, perdón, la altura, no la edad, la altura. Yo mido 1,72 m, perfecto. Ya, y el siguiente, 1,80 m, listo, perfecto. Y eso es lo que estoy poniendo ahí, ¿ya? Como que cada alumno me está dando su dato, que sería como el que yo estoy usando aquí, ¿ya? El 1, el 3, el 5. Entonces esos datos vienen de la muestra. Entonces, si yo esto ahora lo pongo acá y pongo la evaluación 1 más 3 menos 5 por 5 y lo divido por 7, ¿cierto? Esto me da un número. Bueno, 25 menos 25, ¿cierto? Y sería menos 3, parece. ¿Estoy bien? Numéricamente estamos ok, ¿no? Porque eso serían 25, ¿no? Y si yo le resto 4 me da menos 21. Y si lo divido por 7 me da menos 3. ¿Estamos ok? Ok. Ya, entonces, ese número que yo acabo de hacer aquí, esta es la estimación. Esa es la estimación. Entonces, para hacer una estimación, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener los datos que me aporta una muestra. Ahora, esta muestra que yo considero, esos datos que yo estoy obteniendo, ¿de qué muestra vienen? ¿Ya? Entonces ahora yo podría eh, establecer, ¿cierto?, una pregunta para que ustedes me puedan ayudar. ¿De dónde saco eso? ¿De la muestra 1, de la muestra 2, de la muestra 3, de la muestra 4, de la muestra 15.504? ¿De cuál? ¿De cuál tendría que sacar los datos? Bueno, también ese es un problema, ¿eh? Porque como son 15.000, en el caso, estoy pensando en las muestras de tamaño 5 que nosotros podemos generar a partir de nuestro grupo, que son 20, ¿ya? Es un problema también porque yo tendría que tener la seguridad de que voy a sacar la muestra adecuada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Generalmente lo que se hace ahí, se utilizan las técnicas de muestreo para sacar esa muestra, una vez definido el tamaño. Y eso estaría como ciertamente asegurando a qué muestra le tengo que tomar los datos, ¿ya? Entonces eso es la parte de cómo se resuelve. Porque en realidad lo que habría que hacer es hacer como una especie como de sorteo entre todas las muestras y sacar la que sale, pues, la muestra al azar que salga, ¿ya? Pero por lo general lo que uno hace, más que hacer eso, lo que hace con los elementos que son parte de la muestra, los ingresa en una tómbola y ahí después lo saca de la tómbola. Entonces eso permite que sean representativos, ¿ya? Entonces, está claro lo que es el estimador y la estimación.
Entonces la diferencia, el estimador, función, la estimación, valor. ¿Ya? Ahora, el objetivo nuestro, ¿cuál es? Llegar a la estimación, ¿ya? Llegar a esto, llegar al valor. ¿Ya? Entonces es como el problema que yo planteé la clase anterior, les decía yo, ¿cuál sería la estimación en el caso de los contagiados por el coronavirus? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, la proporción, me gustaría saber exactamente cuánto es eso, qué proporción es de la población. Pero eso no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque no tenemos testeada toda la población. Pero sí tenemos muestras. Se ha muestreado, se ha testeado una cierta parte de la población y con eso tenemos una estimación. Tenemos una estimación de lo que podría estar pasando en la población. Ahora, la pregunta del punto de vista técnico, ¿esa estimación es representativa de la población? Es una discusión que igual es interesante comentarla, pero ahí ya entra en el ámbito netamente técnico para validar o no validar esa estimación. Porque la estimación yo no la tengo que desarrollar en forma técnica. ¿Ah? O sea, yo cuando doy el número, ¿ya? No es una creencia, no es una intuición de que el número es ese, sino que tengo que tener cierto respaldo técnico para decir que ese número es el que encontré haciendo la estimación utilizando las herramientas estadísticas respectivas. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante el poder tener claridad en qué herramientas técnicas tengo disponible para hacer todo esto análisis. ¿Ya? Ya. Continúo entonces con la presentación. Entonces ahí está, ¿cierto?, la definición de lo que es el estimador y ahí está la definición de lo que es la estimación. Por favor, no la confunden, ¿ya? Porque uno tiende a pensar que ambas cosas son lo mismo, como que piensa que son lo mismo. Pero hay que tener cuidado porque la estimación se logra siempre y cuando existe esos numeritos. O sea, siempre que yo tenga, ¿cierto? Esa información que recojo de la muestra, ¿no? Son los datos. Ya, acá hay algunos ejemplos, miren. Eh, En la población, yo ponía como en el gráfico, está mu, sigma cuadrado y p, ¿ya? Mu, media de la población, sigma cuadrado, varianza de la población, p, mayúscula, la proporción. Y aquí están sus estimadores, ¿ven? Sus estimadores, que son funciones, ¿ya? Son funciones. Su estimador. Y acá son las estimaciones. Se supone que aquí yo estoy evaluando los valores. Entonces, acá se usan las variables en mayúscula y acá se usan las variables en minúscula porque la minúscula indicaría que yo estoy usando un valor específico. ¿Ya? Entonces como que ya lo medí, ¿ya? Hice la medición y entonces ahí yo le pongo el valor nomás. ¿Ya? Entonces todos estos de aquí, todos estos son números. Ese es un número, ese es un número, ese es un número. Ahora, no tengo exactamente la muestra, ¿ya? La muestra, porque si yo tuviera el valor, yo podría poner un numerito y ahí me daría un número. Ahí me daría un número y ahí me daría un número. ¿No? Pero esto es una forma de ejemplificar nada más que lo que es el estimador y lo que es la estimación. ¿Ya? Ya. Eh, ahora viene lo siguiente. Cuando yo estaba explicando esto de las estimaciones, de los estimadores, una de las preguntas que yo hice y que posiblemente también se estaban haciendo ustedes era, cómo uno construye, cómo determina, ¿cierto? Un estimador. O sea, en el fondo ahora la pregunta no va en calcular la estimación, sino que va más atrás, va a lo siguiente, mira. La pregunta o apunta a lo siguiente. ¿Cómo yo construyo esto? ¿Ya? Entonces aquí la pregunta sería, eh, ¿cómo se construye? ¿Cómo se obtiene? ¿Ah? Entonces, ¿cómo se construye? ¿Cierto? Se construye un estimador. ¿Ya? Esa sería la pregunta. ¿Cómo se construye un estimador? ¿Mm? Claro, porque, como les decía, probablemente ustedes me siguen el razonamiento, pero de alguna forma igual les hace ruido esto. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser x1 más x2 menos 5x3?
¿Por qué no podría ser x1 más x2 más x3 más x4 más x5, por ejemplo? ¿O por qué no podría ser 2 veces x1 más 3 veces x2, no sé, más 10 x3? Entonces yo creo que esa pregunta sería como interesante y ver cómo uno construye eso, ¿ya? Entonces aquí yo me estaba dando por hecho, ¿cierto? Daba por hecho que estaba listo esto. Como también cuando hice el ejemplo del como 3 o 4, ponía un estimador 1, un estimador 2, un estimador 3 y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a ver cómo se puede responder esto, cómo se construye, ¿ah? ¿De qué forma o qué forma tengo yo para construirlo? Y eso cómo se hace, y es lo que vamos a hacer a continuación. Mire. Ya. Eso se hace, ¿cierto? Tenemos dos métodos. Al principio, cuando yo partí la presentación, puse construcción de estimadores. Y hay dos métodos. Uno, que es el método de los momentos, y el otro, que es el método de máxima verosimilitud. El primero es un método simple en su trabajo, en algún aspecto, digamos, en algún aspecto. Ya va a ver que tiene su complejidad también, pero no tanto como el otro. El otro, el segundo, que es el de máxima verosimilitud, es un método un poquito más trabajado, es un método más orientado el trabajo hacia la matemática. ¿En qué sentido? En que se usa la derivada, ¿ya? Se usa el concepto de derivada y se usa la aplicación, básicamente, que es lo que tiene que ver con optimización. ¿No? Entonces, lo que uno hace aquí es sacar la derivada de una función y obtener los extremos, particularmente el máximo, es que es lo que andamos buscando. Por eso se llama estimador máximo verosímil, porque estamos buscando el máximo. Entonces ahí lo que se hace, se construye una función que se denomina función de verosimilitud y posteriormente esa función se deriva, se despeja el valor del parámetro, se analiza, ¿cierto? Que ese es un punto crítico, se analiza ese punto crítico usando criterio de segunda derivada y se comprueba que es máximo. Entonces ahí estaría la obtención del estimador de máxima verosimilitud. Ya, el de momento es más simple. ¿Por qué? Porque lo que hace es utilizar dos momentos, ¿ya? Dos momentos. Ya eso lo vamos a definir qué es lo que es un momento. Usa el momento poblacional y usa el momento muestral. Y dependiendo de cuántos parámetros tenga a estimar o cuántos parámetros vaya a estimar, va a ser el número de ecuaciones que van a aparecer. ¿Ya? Entonces, ahora voy a ir caracterizando este método. El primero va a ser entonces el método momento, ¿ya? Entonces, primero, voy a poner todo para que ahí estamos. ¿Ya? Entonces, ese es el método de los momentos. ¿Ya? Los momentos, esto estamos hablando de un concepto estadístico, ¿ah? Así que ya lo voy a poner allí en la pizarra para que a qué me refiero con los momentos, ¿ya? Lo que hacen es caracterizar a una distribución de probabilidad, ¿ya? Y dice que si dos variables tienen los mismos momentos, entonces, digamos, las variables evidentemente que tienen la misma distribución, la misma función de densidad. ¿No? Y aquí en la otra parte, ¿cierto? Nos dice en qué consiste más o menos la forma de obtención del estimador. Entonces establece dos momentos. Uno, que se denomina así, A sub R. Podría haber sido A sub K también, ¿ya? Porque yo creo que por ahí puse, claro, aquí en realidad mezclé las letras, que podría haber sido K, creo que voy a cambiar ahí. Entonces, momento poblacional o momento de la población y momento de la muestra, ¿ya? Momento de la muestra. Entonces ahora yo les voy a presentar esto, en qué consiste y cómo se obtiene. Entonces lo voy a hacer en la pizarra mía. Ya. Entonces, acá tengo dos momentos, ¿cierto? Estamos hablando del momento poblacional, que lo voy a anotar aquí, o de la población. A lo mejor lo voy a poner así, el momento de la población, ¿ya? Suena, no suena muy bien poner momento poblacional. Momento de la población
¿ya? Momento de la población y momento de la muestra, ¿ya? Entonces esto en términos podría ser, como lo mencionaba anteriormente, eh, momento de la población, momento poblacional, momento muestral. ¿Ya? Entonces yo a este lo he señalizado así, que lo creo que le voy a cambiar la letra, pero bueno, funciona igual, así que no se preocupen. ¿Ya? Eh, le quiero cambiar. Entonces la R para mí la voy a cambiar por K, ya lo apunte, porque hago mención a eso y no sé por qué le puse R. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se definen? El alfa R o alfa sub R se define así. Ustedes se acuerdan de la esperanza, ¿no? El valor esperado. El valor esperado de X elevado a R. Y el momento es una A por si acaso. ¿Ah? Vamos a ver. Entonces, esto es una A sub R. Eso es la sumatoria eh, de los X sub I elevado a R dividido en N. ¿Ya? Eso es este es el momento poblacional. M poblacional. ¿Ya? Y este es el M muestral. ¿Ya? Entonces, esa es la definición, ¿cierto?, de los momentos. Entonces, eso es lo que hace, este método hace uso de esto. ¿No? Hace uso de esto. Entonces, por lo menos veamos un poco más de esto. Si el R o el K vale 1, ¿ah? Si vale 1, ¿qué sería el momento poblacional? Eso es pregunta para ustedes. Si el R vale 1, o K, ¿cierto? K o R, vale 1, ¿qué me estaría dando el primer momento poblacional? Me estaría dando el valor esperado de X, ¿ya? Y el valor esperado de X, ¿cierto? El valor esperado yo, para hacer el cálculo del valor esperado, en realidad aquí yo podía poner genéricamente cómo calculo eso, ¿ya? O K, no sé. Entonces yo podría poner X elevado a R. Entonces esto va a ser la sumatoria de X sub I elevado a R por la probabilidad, ¿cierto?, de X igual a X sub I. ¿Ya? Si X es una variable aleatoria discreta y va a ser la integral de X elevado a R por f de X. ¿Ya? F de X podría ir con el parámetro aquí, ¿ya? Pero lo vamos a dejar así, ¿no? Para ahí. Si la variable X, si X es una variable aleatoria continua, ¿ya? Entonces, así como, ahora, eh, si el R vale 1, si el R1, ¿cierto? Me daría el valor esperado de X por f de X o X sub I por P de X sub I. ¿Qué me estaría dando eso? ¿Mm? Esa es mi pregunta. ¿Qué valor, o sea, qué obtendría allí? Obtendría el promedio. ¿Pero qué promedio? Es mu. ¿Mm? Entonces, aquí yo puedo agregar, ¿cierto? Puedo agregar que cuando el R vale 1, ¿ya? Esto lo voy a anotar por aquí como aparte. Entonces, R1, el valor esperado de X, ¿cierto? Coincide con eso. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y es en el caso del poblacional.
el momento poblacional. ¿Y qué pasa en el muestral? O sea, ¿qué sucederá cuando el R vale 1 en el muestral? Entonces, si hago eso, en el R igual 1 va a quedar la sumatoria de los X sub I dividido en N. ¿Y eso qué es? Eso. Eso es el momento muestral. ¿Ya? Ese momento muestral. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos primeros momentos. ¿Ya? Entonces, cuando tengo que trabajar con este método, tengo que tener presente eso. Entonces, ahora me devuelvo a la presentación. Entonces, en la presentación, ¿qué dice esto? Aquí está el mecanismo, es cómo se obtiene. Aquí se igualan. Se iguala los momentos poblacionales con los momentos muestrales. Entonces, el K, que en el fondo es el R, insisto, no sé por qué le puse R y después le puse K, el K, que es el mismo R, va a ser, dependiendo del número de parámetros que tenga la distribución, eh, va a ser el K o el R. ¿Ya? Si, por ejemplo, tiene uno solo, se iguala el primer momento poblacional con el primer momento muestral. Si tiene dos parámetros, se iguala el primero con el primero y el segundo con el segundo. ¿Ya? Eso lo voy a ver acá con algunos ejemplos. Mira. Entonces, esto es lo que está diciendo acá. Bueno, ahí está la definición. No está la otra, porque la otra, no me acuerdo, no sé, por alguna razón no la puse, pero ahí están las igualdades. ¿Ya? Entonces, aquí está la igualdad en términos de que ahí está igualado el primer momento muestral con el poblacional y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de K, o sea, de K me refiero al número de parámetros, voy a tener número de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, creo que aquí hay un ejemplo, mira. Aquí tengo una variable aleatoria que tiene una distribución exponencial, ¿no? Y tiene un único parámetro, el lambda. ¿Ya? Ese único. Entonces, el K vale 1 o el R vale 1. Entonces, tengo que, eh, digamos, resolver esto, que el primer momento muestral es igual al primer momento poblacional, perdón, al revés, el primer momento poblacional igual al primer momento muestral. Entonces, yo les decía que el valor esperado de X corresponde al primer momento muestral, perdón, poblacional. ¿Ya? Entonces, el valor esperado es la media. Entonces, si ustedes tienen a mano, ¿ya? Esto lo pueden verificar, si ustedes tienen a mano el formulario, tendrían que ir al formulario donde está la distribución exponencial y decirme cuánto vale la media de esa distribución exponencial. Si el parámetro es beta, no importa, ¿ah? Va a ser 1 dividido en beta. ¿No? Entonces, si pueden hacerlo, verifiquen eso. El formulario es importante que lo traten de tener a mano siempre porque una de las cosas que también hago es hacer referencia a ese formulario. Entonces digo, ya, vean el formulario en tal lugar, vean el formulario acá, vean. Entonces siempre voy a estar haciendo algo así que en lo posible tenerlo a mano para que vayan comprobando lo que yo estoy diciendo. ¿No? Ya, yo supongo que lo estarán mirando, entonces van a darse cuenta que la media la media en esa, cuando la distribución es esa, una exponencial, está dada por 1 dividido en el parámetro, ¿ya? Ahora, quizás, yo no recuerdo, no lo tengo a mano el formulario, pero habría que ver si es beta, beta, creo que es beta el parámetro, ¿ya? Entonces ahí sería 1 dividido beta, ¿ya? Entonces, 1 dividido beta, ¿qué sería eso? Igual a quién? A la sumatoria de lo que i dio en n. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se despeja eso, ¿ya? Se despeja eso. Entonces, despejado queda así. Ahí está despejado. Entonces, cuando ya quedó despejado, ahí se formó el estimador. Entonces, cuando hice el despeje de aquí, cuando despejé el valor de este valor o este parámetro, ahí obtuve inmediatamente el estimador. Entonces, este es el estimador. ¿Ya? Entonces, este es el estimador de momentos. Entonces, si ustedes se fijan,
es una función de lo, de lo, de la muestra aleatoria simple. Sí, pues ahí están, en la sumatoria de los x. El n, bueno, el n también es parte porque es el tamaño de la muestra. Entonces, cumple todas las características de ser un estimador, ¿cierto? Del parámetro. ¿Ah? Porque acuérdense que para que sea un estimador siempre tiene que haber, esto tiene que ser función, ¿ah? Función de la muestra aleatoria. Si no es función de eso y aparece por ahí en algún lado el parámetro, no podría ser considerado como un estimador, ¿ya? Entonces, ese es un estimador. Es así como se construye un estimador con este método. ¿M? Pregunta respecto al ejemplo. ¿Dudas o alguna pregunta? Ya, hay un segundo ejemplo. Les voy a mostrar un segundo ejemplo, miren. En este segundo ejemplo, la variable aleatoria tiene una distribución de tipo normal. ¿Cuántos parámetros hay acá? ¿Cuántos valores que no conozco? Está mu y está sigma. Por lo tanto, aquí hay que tomar el momento 1 poblacional, el momento 2 poblacional, y hacer una especie como de sistema de ecuación entre los dos. Entonces, si uno después hace los despejes respectivos y las sustituciones, se va a encontrar que el estimador de la media es esa función y el estimador de la varianza es esa función. ¿Ya? Eso se puede trabajar un poco. Yo, no sé, querría, ¿cierto?, que en lo posible ustedes lo pudiesen desarrollar, ¿ya? Para la próxima clase y me consultan cómo les fue con el desarrollo. Entonces, si es necesario, yo lo desarrollo en la pizarra. Y ya, y después, ya. Ya, entonces, dos ejemplos resueltos acerca de este método, ¿ya? Después lo ven con más detalle. Entonces, hay que terminar con este método con algunas consideraciones que son importantes para tomar en cuenta, ¿ya? Eh, no es infalible, ya no es infalible, o sea, es un método que aparentemente como que es simple, pero tiene algunas complicaciones. Primero, está dependiendo de la existencia, claro, porque en algún momento no se puede tener una función tan compleja y tan difícil que probablemente ni siquiera sea capaz de integrarla. Entonces ahí puede que esté en riesgo el hecho de poder saber si existe o no existe el momento. Hablo principalmente del poblacional. Eh, Y la otra situación que también ¿cómo se llama? Es importante, es que lo que obtenga, ¿sí?, como estimador, que posteriormente se lo traduzco en estimación, puede que esté fuera del rango de donde se mueve el parámetro. Entonces me podría dar valores que como que no tienen sentido en el contexto del problema que estoy resolviendo, ¿ya? Es un poco que estén fuera del espacio paramétrico. Y la última es que, bueno, es una propiedad, ¿ya? Después que veamos el otro método, que eso lo vamos a hacer ya la próxima clase, em, después que veamos el otro método, vamos a ver lo que son las propiedades de los estimadores, ¿ya? Y entre esas propiedades está la suficiencia, ¿ya? Entonces aquí también es una característica del punto de vista negativo que tiene este método, ¿ah? Que tiene esos inconvenientes. Ya, eso es lo que yo tengo que ver por hoy día y ya la próxima clase partiría con el método de máxima verosimilitud. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas? Yo tenía programado, me parece que para la próxima semana, ¿cierto? Un control. Ya, ese control no se puede hacer la próxima semana. Lo haremos la semana siguiente. Ya, la semana siguiente, sería el 5 de mayo, martes 5. ¿Con usted los tenía el jueves o tenía el martes? Parece que había dejado el jueves, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar para el día martes 5. Ya, entonces va a quedar para el martes 5 de mayo, ¿m? Que significa que la próxima semana
tanto el martes como el jueves vamos a hacer clase, vamos a avanzar un poco en contenido. Bueno, claramente ya con esto ya tenemos por lo menos una posibilidad de ejercitar, ¿ya? Entonces voy a ver ahí si preparo una guía que voy a tratar de que tenerla antes de tiempo, antes de la clase y mandársela o dejársela a ustedes para que la pudiésemos trabajar, ¿ya? O la pudiesen trabajar ustedes y después me van comentando qué dudas tienen. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Eh, no me acuerdo si dejé, voy a revisar ya, voy a revisar porque con el asunto de las clases, de todo, entonces voy a echar una mirada ya. He estado tratando de ponerme al día con eso para ir poniendo las presentaciones, pero voy a revisar ya para a ver si están ahí, porque puede que no estén. No me acuerdo, porque en alguna asignatura puse las presentaciones, pero no me acuerdo si las puse en su curso o en otro curso. ¿Ya? Pero voy a revisar. Ya, ¿alguna otra pregunta? Sí, sí, están en el canal, ya están en el canal, que es mi nombre, Luis Felipe Cona Quesada, así se llama el canal, y tiene un carácter educativo, y están todas, por lo menos están subidas. Yo creo que la que no he subido, pero no me acuerdo si lo hice o no, fue la del martes, ¿ya? Pero voy a tratar de hacerlo dentro de esta semana, ¿ya? Pero por lo menos las anteriores, todas las anteriores, ¿cierto? Las de las 2 semanas anteriores están ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces nos estamos escuchando el próximo martes, ¿eh? Chao.